Bienvenidos nuevamente a otro video, en este caso de física, para ver el primero de los tres temas de esta prueba. En este caso vamos a empezar con el tema de sistema de cuerpos. Para empezar sistema de cuerpos, vamos a repasar las leyes de Newton. Las leyes de Newton eran estas tres. La primera de todas era la ley de inercia. La ley de inercia me va a decir que un cuerpo no va a cambiar su velocidad, o sea, no va a acelerar o desacelerar, a menos que no esté en equilibrio. ¿Esto qué va a implicar? Si recordamos, el equilibrio era un estado en el que toda la sumatoria de fuerzas daba cero, en el caso de un cuerpo en específico. Entonces, si el cuerpo no está en equilibrio, la velocidad del cuerpo podrá aumentar o podrá bajar. Si el cuerpo está en equilibrio, una de dos, va a estar quieto totalmente o va a estar moviéndose pero en un MRU. O sea, que tanto su velocidad como su dirección van a ser siempre las mismas. Después, segunda ley de Newton. La segunda ley nos va a decir algo muy sencillo. Nos va a decir que la sumatoria de fuerzas de un cuerpo va a ser proporcional a su masa y su aceleración. Esto generalmente directamente se lo resume en esta ecuación. Esta ecuación que me va a decir que la sumatoria de fuerzas de un cuerpo es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Esto también implica que si yo tengo aceleración en un cuerpo, va a haber una sumatoria de fuerzas distinta a cero. El cuerpo no va a estar en equilibrio. Y si hay una sumatoria de fuerzas distinta a cero, o sea, no está en equilibrio, va a haber una aceleración. Eso también nos brinda esa información la segunda ley. Y bueno, un cuerpo siempre va a tener masa porque si no tiene masa un cuerpo no existe. Después, la tercera ley de Newton. La tercera ley, acción-reacción, nos va a decir que si un cuerpo le aplica una fuerza a otro, cuando se le aplique esa fuerza, el cuerpo que fue empujado o jalado va a realizar una fuerza de igual magnitud, pero sentido opuesto. Por ejemplo, yo tengo un auto que se choca contra un poste. El auto obviamente va a hacer una fuerza al poste y el poste se va a romper o se va a dañar. Pero el auto también se va a dañar. ¿Por qué? Porque el poste, al recibir la fuerza de choque, realiza una reacción la cual va a ser igual de fuerte que el choque, pero en sentido opuesto, o sea, hacia sentido del auto. Es por eso que también el auto se va a romper, por culpa de la reacción que hay al choque. Pues eso aplica no solo para fuerzas de choque, sino cuando uno jala un objeto o cuando lo empuja y cualquier otra fuerza. Dentro de tercera ley de Newton, vamos a ver una fuerza específica que es la fuerza normal. Yo establecí que para todos los cuerpos va a haber una reacción si se les aplica una fuerza. Pues en el caso de que haya una reacción de una superficie, por ejemplo, yo me apoyo en una superficie, voy a tener un peso. Esa fuerza peso se va a aplicar sobre la superficie. Entonces, lo que va a hacer esa superficie es generar una reacción que va a ir hacia arriba, porque va a ser siempre en sentido opuesto a las fuerzas que le sean aplicadas. Entonces, podemos decir que esta reacción de las superficies va a ser equivalente a la suma de todas las fuerzas que se le estén aplicando a la superficie, que como que generalmente las superficies tienden a ser totalmente horizontales, así que suelen ser estas fuerzas que se le aplican la suma de las fuerzas verticales. A la reacción que haga el piso a estas fuerzas verticales
la vamos a llamar fuerza normal o simplemente normal. Bien. Por último, dentro de conceptos, antes de arrancar el sistema de cuerpos, vamos a ver la fricción. La fricción es la fuerza que se genera por el rozamiento entre cuerpos. Generalmente esta fuerza va a apuntar en sentido opuesto a la sumatoria de las demás fuerzas. Aunque vamos a ver un caso en el que no es así, pero bueno, eso es casi siempre. Ahora, dentro de fricción podemos distinguir dos tipos de fuerzas de fricción. La primera es la fricción dinámica o cinética. Cualquiera de los dos nombres son válidos, creo. No estoy seguro, pero bueno. Y después la fricción estática. La fricción dinámica es la fricción que hay entre dos cuerpos cuando uno de los cuerpos está en movimiento. O sea que si yo tengo un auto que va andando por la calle, la fricción que va a haber entre el auto y el asfalto va a ser fricción dinámica. Sin embargo, si la fricción que hay entre ambos cuerpos se da cuando los dos están quietos, va a ser fricción estática. La fricción estática lo que va a tender a hacer es que ambos cuerpos, bueno, de que el cuerpo que se está intentando mover, que esté quieto. La fricción cinética o dinámica la podemos calcular de la siguiente manera. La podemos calcular como normal por coeficiente de fricción cinético. Esta cosita que está acá se llama coeficiente de fricción cinético. La normal es justamente la fuerza que vimos antes, que era la reacción que hacía la superficie al cuerpo. O sea que si mi cuerpo es muy pesado, por ejemplo, va a generar una normal muy grande. Entonces, en ese caso va a haber más fricción. Si el cuerpo es muy liviano, va a generar una normal muy pequeña sobre la superficie. Entonces, va a haber una fricción pequeña. Y después, ¿qué es el coeficiente de fricción cinético? El coeficiente de fricción cinético nos indica qué tanto rozamiento va a haber entre el cuerpo y la superficie. Generalmente, bueno, generalmente no, siempre en los ejercicios es un dato. O sea, va a ser un número que te den que va a estar indicado así por la letra mu, esta letra se llama mu, y hay veces que se le pone una C y otras veces no. Hay veces que es mu solo o otras veces que es mu C. Y después, la fricción estática, ¿cómo se va a calcular? La fricción estática habíamos establecido que es una fuerza, o sea, dentro de la fricción va a ser aquella fricción que haga que el cuerpo se mantenga quieto. Si esa fuerza de fricción hace que el cuerpo se mantenga quieto, por primera ley de Newton sabemos que para que el cuerpo esté quieto va a tener que estar en equilibrio. Entonces, la fricción estática va a valer siempre lo necesario para que el cuerpo esté en equilibrio. O sea que si yo tengo un cuerpo que lo estoy tirando con una fuerza para la derecha y, y el cuerpo sigue quieto, eso significa que la fricción estática está apuntando para la izquierda y es exactamente igual de fuerte que la fuerza que yo estoy aplicando hacia la derecha. Porque si fuera más fuerte, el cuerpo se empezaría a mover para la izquierda. Pero si fuera más débil, el cuerpo se empezaría a mover para la derecha. Así que siempre va a ser opuesta a todas las otras, em, a todas las otras fuerzas para que se mantenga quieto. Sin embargo, ¿qué pasa? Yo si tengo un cuerpo que está quieto por fricción estática. Si le empiezo a hacer más fuerza, más fuerza, más fuerza, eventualmente se va a poner en movimiento. El objeto, o sea, la fricción estática no va a poder mantener el cuerpo quieto eh, indefinidamente. Va a llegar un límite. Entonces, este límite se puede calcular. Y se puede calcular de la siguiente manera. Como
normal por coeficiente de fricción estático. El coeficiente de fricción estático también es un número que se nos va a dar como dato. Y recordemos que esta fricción que nos va a salir es la fricción estática límite. O sea, es el máximo de fricción estática que puede haber entre dos cuerpos. Bien, una vez ya terminado todos los conceptos, que es bastante, vamos a empezar en sí con sistema de cuerpos. Un sistema de cuerpos, ¿qué es simplemente una unión de cuerpos, ya sean dos o más, que van a compartir la misma velocidad y la misma aceleración. Por ejemplo, en este caso tenemos un cuerpo A y un cuerpo B que están unidos por un palo. Si yo muevo el cuerpo B, como está unido con el cuerpo A se va a mover a la misma velocidad que B, porque si no la unión se rompería, obviamente. Así que cualquier fuerza que le aplique a B también se le va a terminar aplicando a el cuerpo A y así todo. Van a compartir aceleración y velocidad siempre. A menos que se rompa evidentemente la varilla. Ahora bien, dentro de un sistema de cuerpos vamos a poder distinguir dos tipos de fuerza, que son las fuerzas internas y las fuerzas externas. Las fuerzas internas son aquellas fuerzas que mantienen a ambos cuerpos unidos. En este caso, la fuerza interna que hay, bueno, las fuerzas internas serían la tensión que hay entre, entre el palo y A y la tensión que hay entre el palo y B. Y después las fuerzas externas son aquellas que van a hacer que los cuerpos aceleren, que desaceleren, o sea, pierdan velocidad, o que estén en equilibrio. Por ejemplo, si yo empezara a empujar a B, lo que empezaría a suceder es que B empezaría a moverse hacia la izquierda y también A, porque están unidos. En ese caso, esa fuerza de empuje que yo estoy haciendo sería una fuerza externa. Bien, ahora vamos a ver dentro del sistema de cuerpos una cosa que es muy útil, que en realidad no es necesaria, pero suele servir para la resolución, que es el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es una representación de un cuerpo de forma aislada, o sea, el cuerpo uno lo va a poner totalmente solo, sin ningún elemento más, y con un dibujo de todas las fuerzas que se le están aplicando. Por ejemplo, tenemos en este caso de ejemplo este sistema de cuerpos. Es el sistema de cuerpos de antes, pero acá tenemos una fuerza y tenemos acá una superficie con fricción. Recordemos que esto es el coeficiente de fricción, entonces nos va a indicar que entre el suelo y A y B hay fricción. Entonces, si yo quiero representar qué fuerzas va a haber dentro de este sistema, lo que voy a hacer es, primero, analizar el sistema para saber qué fuerzas hay. Por un lado, sí, evidentemente tenemos la fuerza F. Después vamos a tener tanto A y B, al ser cuerpos, van a tener masa. Y como van a tener masa, van a tener un peso. Entonces, A y B tienen un peso. Eso ya lo sabemos. Después, ambos cuerpos están apoyados sobre una superficie. Y nosotros habíamos establecido que cuando un cuerpo apoyado sobre una superficie hace una fuerza sobre esa superficie, la superficie va a generar una normal, que la normal va a apuntar para arriba. Entonces sabemos que tanto A y B van a tener una normal que está apuntando hacia arriba. Después, ambos cuerpos están unidos. Entonces va a haber una tensión entre ambos. En realidad van a ser dos tensiones, porque tanto B genera una tensión hacia A, pero A genera una tensión hacia B. O sea que si yo voy a poner acá que hay una fuercita de B hacia A y una fuerza de A hacia B. Bueno, en realidad sería al revés,
porque si no los cuerpos se estarían repeliendo, ¿no? Pero creo que se entiende. Y por último, como sabemos que la superficie, o entre la superficie y los cuerpos hay rozamiento, entonces ambos cuerpos van a tener una fricción. Como los cuerpos se van a estar moviendo hacia la derecha, o por lo menos se van a estar intentando mover hacia la derecha, las fricciones van a ir hacia la izquierda. O sea que acá va a haber una fricción de B yendo hacia la izquierda y acá va a haber una fricción de A yendo hacia la izquierda. Entonces, ya una vez nos dimos cuenta de todas las fuerzas que hay en el sistema, vamos a hacer nuestros dos diagramas de cuerpo libre, que son estos. Si se dan cuenta, esto no es más que un par de dibujitos con cada uno de los cuerpos totalmente aislados y con todas las fuercitas dibujadas. Las fuerzas simplemente las vamos a dibujar, no vamos a poner el valor que tienen. Eso ya luego va a ir para la resolución. Entonces acá tenemos el peso, la normal. En el caso de B está la fuerza, porque si vemos acá la fuerza está aplicada sobre B. Después, la tensión que va a estar aplicada de B hacia A, después la fricción de B y también tenemos casi lo mismo para A. Nada más que A no tiene una fuerza, no se le está aplicando ninguna fuerza de empuje, pero sí tiene una tensión de A hacia B que lo mantiene unido. Y bueno, también tiene la fricción, tiene el peso, tiene la normal, tiene todo. Ahora ya he visto todo referente al sistema de cuerpos, vamos a empezar con lo que es la resolución de los sistemas de cuerpos. Errores comunes. Entonces, a la hora de resolver un sistema de cuerpos se nos puede pedir muchísimos datos. Acá tengo varios datos que se nos pueden llegar a pedir, incluso se nos pueden llegar a pedir más. Por ejemplo, la resultante de las fuerzas, la aceleración del sistema de cuerpos, decir qué fuerzas son externas y cuáles son internas, decir cuánto vale la tensión entre ambos cuerpos, decir si el sistema está en equilibrio o no. Después, incluso esto, que es decir, cuánto tiene que valer la fricción para que para que el sistema esté en equilibrio, un montón de cosas. Entonces, por eso mismo, y por lo que dije antes, voy a empezar a abarcar estos 4 siguientes problemas. Bien, el primer problema es el que estuvimos viendo hasta ahora en la imagen. Nada más que esta vez tiene los datos. Acá tenemos cuánto vale la aceleración de la gravedad. Acá lo puse como A, lo voy a poner como G. Después tenemos la masa de cada cuerpo. Tenemos el coeficiente de fricción estático, el coeficiente de fricción cinético. Y tenemos el valor de la fuerza que está tirando de B, que son 40 newtons. Ah, una cosa que no dije hasta ahora, y es que en realidad hay un video que tengo yo que es de fuerzas, que es del año pasado. Ese video es digamos, como la primera parte de este. En realidad este video vendría siendo una continuación. Hay cosas, de hecho, que expliqué acá, que ya las había explicado ahí, así que si no entendieron lo primero, pueden ir a ver ese video. Bien, en lo que estaba. Lo primero que vamos a hacer es el sistema de cuerpo, el diagrama de cuerpo libre, perdón. Nosotros ya lo vimos antes, así que lo paso acá. Esto no debería estar. Recordemos que no van números acá. Es el mismo que aparecía antes. Y ahora, ya teniendo el sistema de cuerpos, el diagrama de cuerpo libre, perdón, vamos a empezar a ver qué respuesta se le puede dar a estas preguntas. Primero de todo, ¿qué fuerzas son internas y externas? Nosotros ya lo vimos. Las internas son las tensiones de A a B y la tensión de B a A. Entonces, acá podemos responder internas las tensiones. E igual, ya no respondo lo otro porque si no va a durar 1000 años el video. Y después, la resultante de las fuerzas.
Para ver resultante de las fuerzas, primero de todo, nosotros vemos acá la fuerza peso y la fuerza normal. Tanto la fuerza peso y la normal se van a contrarrestar, porque si recordamos, la normal era una reacción del peso y el objeto, o sea, si los cuerpos están apoyados sobre una superficie, obviamente no se van a mover verticalmente. Entonces, claramente la normal y el peso se están contrarrestando, así que no los vamos a tener en cuenta. Ahora bien, las fuerzas que sí tenemos que tener en cuenta para saber la aceleración del cuerpo son la fuerza F y las fuerzas de fricción, ya que son las únicas fuerzas externas que hay, em, que hay en el sistema en horizontal. ¿Cómo vamos a determinar? Bueno, la fuerza F ya la tenemos, acá decía 40 newtons, pero ¿cómo vamos a determinar las fuerzas de fricción? Pues para eso vamos a tener que ir en dos pasos. El primer paso es muy importante y es ver si el sistema está realmente en movimiento o si está en equilibrio. ¿Cómo vamos a saber eso? Nosotros sabemos que la fuerza de fricción lo que va a hacer cuando el cuerpo esté quieto es evitar que se mueva. Entonces, nosotros habíamos establecido que la fuerza de fricción estática límite era igual a el mu estático multiplicado por la normal. No sé si lo dije todo muy rápido y alguien se perdió, pero bueno. Esto es un video, así que si quiere, lo puede hacer hacia atrás. Bien. ¿Esto cómo lo vamos a abarcar? Primero de todo, esto que hice acá es algo que sirve cuando hay fricción. Sirve mucho. Y es unificar ambos cuerpos. Yo sé que los cuerpos A y B están unidos por estas tensiones. ¿Qué pasa? Estas tensiones en realidad no me importan, porque son fuerzas internas, no me van a afectar en el resultado de la aceleración ni en la resultante fuerzas en nada, porque se contrarrestan entre sí. Entonces yo puedo imaginar que que el sistema de cuerpos AB es un cuerpo grande llamado AB. Este cuerpo va a tener una masa que va a ser igual a la suma entre la masa de A y la masa de B, que en este caso son 2 y 3 kilogramos. Entonces yo puedo decir que este sistema de cuerpos es equivalente a tener un cuerpo de 5 kilogramos, al que se le está aplicando la fuerza de 40 newtons y que tiene una fricción con el piso. Bien, con esta simplificación, ¿qué vamos a poder hacer? Vamos a poder calcular la fuerza fricción estática límite con mucha facilidad. ¿Cómo era la fórmula de fuerza de fricción estática límite? Creo que la voy a empezar a decir fuerza de fricción a secas porque se me van a quitar años de vida diciendo eso. Pues era igual a la normal por el mu estático. La normal va a ser opuesta al peso. Entonces empezamos haciendo 5 kilogramos por 9,8. ¿Por qué sé que el peso vale 5 kilogramos por 9,8? Porque la segunda ley de Newton me decía que la magnitud de una fuerza va a ser igual a la aceleración del cuerpo por su masa. Y como la aceleración y como el peso es la fuerza que genera la aceleración de la gravedad, voy a poder decir que el peso es igual a la aceleración de la gravedad, que la tengo acá anotada, por la masa, que en este caso es 5 kilogramos, por lo menos en la simplificación. Entonces, voy a decir que el cuerpo AB pesa 49 newtons. Bien, ahora que tengo ya el peso del cuerpo AB, sé que el peso del cuerpo AB va a ser igual a su normal. Lo que voy a hacer es multiplicarlo por el coeficiente de fricción estático, que era 0,6. Y esto me da
que la fuerza de fricción estática de AB va a ser igual a 29,4 newtons. Y si recordamos, la fuerza F vale 40. Con todo esto, ¿qué voy a sacar? Voy a sacar que entonces, si la fuerza de fricción estática límite es menor que la fuerza de empuje, o de jalar, no sé cómo sería el antónimo de empuje, em, el cuerpo AB entonces va a estar en movimiento. No solo que va a estar en movimiento, sino que no va a estar en equilibrio, va a estar acelerado. Ahora bien, ya sabiendo que el cuerpo no está en equilibrio, ¿está en equilibrio? Acá podemos poner no. Tenemos que determinar la resultante de las fuerzas. Nosotros habíamos dicho que cuando el cuerpo estaba en movimiento, la fuerza de fricción que se iba a usar iba a ser la fuerza de fricción cinética o dinámica. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la fuerza de fricción dinámica. Así que hacemos la normal, que iba a ser 5 por 9,8, y después multiplicado por el coeficiente de fricción cinético, que es 0,4. Entonces nos queda que la fuerza de fricción va a ser igual a 19,6 newton. Bien, ahora que tenemos el valor de la fricción, lo que vamos a hacer es a la fuerza F, que en este caso valía 40, le vamos a restar la fuerza de fricción. Entonces hacemos 40 menos 19,6 y me queda 20,4. Entonces, esto ya es la resultante de mis fuerzas. Así que acá voy a poner resultante de las fuerzas igual a 20,4 newtons. Ahora bien, la aceleración. ¿Cómo sacamos la aceleración? Pues la aceleración la obtenemos. Yo tenía acá una imagen. Imagínate que no viste nada. Tenía las fórmulas ahí. La aceleración la podemos sacar por segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton, si nos acordamos, nos decía que la sumatoria de las fuerzas, que ya la tenemos, sumatoria de las fuerzas y resultante es lo mismo, es igual a la masa por la aceleración. Entonces, si nosotros despejamos la aceleración de esta ecuación, nos queda que aceleración es igual a sumatoria de las fuerzas dividido la masa. Eso simplemente por despeje de ecuaciones. Entonces, ¿qué voy a hacer para sacar la aceleración? Voy a hacer el 20,4 dividido 5, que es la masa. El 20,4 era la resultante de las fuerzas. Entonces me queda que la aceleración es 4,08 metros sobre segundo al cuadrado. Muy importante por ahí poner las unidades porque si no no sé, Mauro, si te lo va a contar, pero calculo que sí. Bien, ya tenemos varias cosas. Ahora, la magnitud de las tensiones. La magnitud de las tensiones, ¿cómo la podemos determinar? La podemos determinar simplemente por tercera ley de Newton. Nosotros sabemos que las tensiones van a ser fuerzas que se generen como reacción del empuje. O sea, si yo empiezo a empujar o tirar de B, lo que va a empezar a pasar es que va a empezar a haber una tensión cada vez mayor entre A y B. Entonces, lo que puedo decir es simplemente que la tensión va a ser igual entre A y B a la fuerza esta F de empuje. Aunque no, perdón. Pues claro, también tenemos una fricción. Entonces, va a ser igual a la fuerza esta de empuje menos la fricción.
¿Por qué? Porque es la cantidad de fuerza que va a tener que hacer el palito de madera para que entre A y B no haya movimiento. O sea, realmente ambos cuerpos entre sí están quietos, es el conjunto de los cuerpos lo que se mueve. Entonces esta fuerza va a tener que ser lo equivalente para que ambos no se separen. ¿Qué va a ser eso? Entonces puedo calcular, la tensión de B va a ser igual a la fuerza esta menos su fricción, su fricción, su fricción cinética, que claro, nosotros calculamos la fricción de este cuerpo AB, pero realmente necesitamos del cuerpo B a secas. Así que vamos a hacerla 3 por 9,8 por 0,4. Ahí. Esta es la fricción de B solo. Entonces, a eso, bueno, le restamos a 40 11,76 y me queda 28,24. Pues B va a tener que realizar una tensión de 28,24 para que A no se separe y A va a tener que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque la tensión de A a B es a su vez una reacción de la tensión B a A. Es como un poco confuso, pero si te pones a pensar en la vida real, eso es algo que recomiendo mucho. Si no sabes resolver un problema, ponete a pensar qué pasaría en la vida real. Son situaciones que realmente de probar son fáciles. De hecho, una prueba puede agarrar y hacer eso con, qué sé yo, poner un... No se me ocurre qué. Pero realmente es fácil de imaginarse estas situaciones, así que te podés imaginar que la unión, que en este caso sería el palito, se va a sentir, o sea, va a estar como más tensa si la fuerza esta es mayor y va a estar menos tensa si la fricción es mayor. O sea, uno imaginándoselo se puede dar cuenta. Bien, ya tenemos esta respuesta. Ahora la última que nos falta, que es, ¿cuánto tiene que valer la fricción para que el sistema esté en equilibrio? Nosotros habíamos hecho la simplificación esta. Siempre que se pueda, trabajen sobre la simplificación del sistema. Es más fácil. Nosotros habíamos establecido que la fricción estática valía... ¿cuánto valía? No importa. Si lo hice acá. No, esta era la cinética. Bueno, no importa. Pero no valía 40 newtons. O sea que el cuerpo no estaba en equilibrio. Ahora bien, ¿cuánto tiene que valer la fricción de A a B? Digo, de A a B para que el sistema esté en equilibrio, tiene que valer 40 newtons. ¿Qué pasa? Que en realidad el sistema de cuerpos no es un cuerpo solo. Esto es una simplificación. Realmente son dos cuerpos que cada uno tiene una fricción. Así que hay que calcular cuánto valdría cada una de esas fricciones. Y mira, en el caso de B, B tiene 3 kilogramos. Entonces, vos sabés qué va a ser. Sería 40, que es lo que tiene que valer la fricción estática completa, por, cabro, por 3 quintos. ¿Esto por qué? Porque si B tiene 3 kilogramos de los 5 kilogramos que valdría el cuerpo AB, pues entonces eso tendría que valer su fricción. Y entonces serían 2 quintos para A, que sería 16 newtons. Yo lo expliqué así con fracciones, porque en realidad me es más fácil hacerlo así, pero en realidad
lo que sería más correcto es, vos sabes que va a ser la fuerza de fricción estática igual, o sea, la límite, igual a la normal por el coeficiente de fricción estático. Entonces vos decís, ¿cuánto me valdría el coeficiente de fricción estático si... De hecho, acá pregunta por la fricción. Ah, no, sí, pregunta por la fricción. Bueno, es que esas preguntas las puse yo. Encima ni me acuerdo. En realidad lo correcto sería decir, si la fricción tiene que valer 40 en la simplificación y la fricción es igual a la normal por el coeficiente estático, lo que vos decís es lo siguiente. La normal, em, la normal es igual a 5 por 9,8. Y esto, que sería la normal, vos sabés que multiplicado por el coeficiente de fricción estático te da 40, en la teoría, si el cuerpo estuviera en equilibrio. Entonces, vos lo que decís es, el coeficiente de fricción estático va a ser igual a 40 sobre 49, que es la normal. Entonces me queda que el coeficiente de fricción estático tendría que ser 0,81, este número. Entonces, de hecho acá podría añadir una pregunta que podría aparecer, que sería, ¿cuánto tiene que valer el coeficiente de fricción para que esté en equilibrio? Que sería este número de acá, que sería en 0,82, abreviándolo. El coeficiente de fricción no tiene unidad, es un número a secas. Entonces, ya con este coeficiente de fricción supuesto, podrías calcular la fricción para cada uno de estos y listo. Bien. No sé si se entendió bien todo el tema de esta resolución. La verdad hay muchas cosas que las pienso y no las digo y por ahí no sé si lo que dije se entendió o nada más se entiende en mi cabeza, pero bueno, eso vendría siendo la resolución de este primer problema. Ahora que ya hemos resuelto ese primer sistema de cuerpos larguísimo, este problema, recalco, es extremadamente largo. No es que en la prueba te vayan a preguntar todo esto en un mismo sistema de cuerpos. Pero sí que son algunas de las preguntas que te pueden llegar a hacer. Bien. Ahora resuelto eso, vamos a ver algunos casos comunes de sistema de cuerpos. Dentro de la prueba, seguramente alguno de estos 4 sistemas de cuerpos que vamos a ver ahora, porque acá salen 3, pero falta un cuarto, va a salir. No voy a hacer los cálculos, porque si no este video duraría 3 horas, pero sí voy a explicar más o menos cosas importantes de estos sistemas de cuerpos. En este sistema de cuerpos, primero de todo va a aparecer un nuevo elemento que nosotros no habíamos visto, que es la polea. La polea que me va a hacer, básicamente lo que me va a hacer es cambiarme la dirección de una fuerza. O sea, en qué dirección se me aplica una fuerza. Por ejemplo, B tiene un peso. Ese peso genera una tensión. Esta tensión normalmente estaría apuntando para arriba. Entonces se le debería aplicar a A. O sea, si no hubiera polea, se le debería aplicar a A. O sea, debería tirar a A hacia abajo. Pero, como hay una polea, la dirección de la tensión no es la vertical que había acá, sino que cuando se le aplica A es hacia la derecha. Eso es básicamente lo que nos va a terminar haciendo la polea, es cambiarnos la dirección en la que se aplica una fuerza. Después, en este sistema de cuerpos, ¿cuáles son las fuerzas externas? Las fuerzas externas son el peso de B y la fricción de A. Después, las fuerzas internas, la tensión de A a B y la tensión de B a A.
Y una cosa muy importante y llamativa de este sistema de cuerpos es la aparición del plano inclinado. El plano inclinado es algo que no abarqué y no voy a abarcar en este video porque lo expliqué en un video del año pasado, que es el video, no sé si se llama Fuerzas o Dinámica, algo así, es un video de física del año pasado, creo que el primero o el segundo, no sé. Bien, ya visto este sistema de cuerpos, vamos a pasar con este. Este sistema de cuerpos es más complicado conceptualmente, porque en realidad en los cálculos no lo es tanto. Bien, nosotros acá tenemos dos cuerpos. El cuerpo A que pesa un poco más que el cuerpo B. Bueno, digo, tiene más masa. Un error muy común en este caso es decir que el cuerpo A tiene mayor aceleración de la gravedad. No, no es correcto. Es correcto decir que el cuerpo A va a empezar a caer y el cuerpo B va a empezar a subir. Porque sí, es obvio, si el cuerpo A tiene más masa, va a pasar eso, como en una polea cualquiera. Pero no es porque la gravedad le afecte más al cuerpo A. La aceleración de la gravedad le afecta a todos los cuerpos por igual, siempre y cuando estén en la misma altura, ¿no? Que es el caso. Entonces, ¿por qué va a ser? Bien, el cuerpo A sí es verdad que su fuerza-peso es mayor, porque la fuerza-peso es igual a la gravedad por la masa, y su masa es mayor. Entonces, A y B tienen un peso, el peso de A mayor que el de B. Entonces, como ambos están unidos por una soga, ambos cuerpos van a generar una tensión. El cuerpo A, la tensión de A a B, y el cuerpo B, la tensión de B a A. La tensión de A a B es la reacción del peso de A. Entonces, como el peso de A es mayor que el peso de B, podemos decir que la tensión de A a B es mayor que la tensión de B a A. Entonces, si se da ese caso, ¿qué va a pasar? La tensión de A de A a B va a tender a tirar del cuerpo B. Va a hacer que el cuerpo B suba. Y la tensión de B a A va a tender a hacer lo mismo, que el cuerpo A suba y el cuerpo B baje. O sea, lo mismo, pero en sentido opuesto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que como la tensión de A es mayor que la tensión de B, le va a ganar a la tensión de B. Entonces yo puedo decir que la sumatoria de las tensiones me va a quedar como la tensión de A menos la tensión de B. Que la tensión de B, al ser menor, cuando haga la resta, me va a quedar que la tensión de A va a terminar ganando. Entonces lo que va a pasar al final es que va a haber una fuerza acá mm, que me va a tirar de A más fuerte que lo que va a tirar de B. Así que al final lo que puedo decir yo es que la aceleración, si me preguntaran aceleración, ¿no? Por ejemplo, sería igual a esa diferencia de las tensiones dividido eh, la masa de ambos cuerpos, por segunda ley de Newton, ¿no? Entonces al final quedaría que habría una aceleración en favor de A, un poquito mayor, por eso. O simplemente, igualmente esa sería como la explicación más conceptual. Uno puede decir simplemente que eh, el peso de A es mayor, entonces hace peso de A menos peso de B, y de ahí, como, como la diferencia de los pesos va a valer lo mismo que la diferencia de las tensiones, porque las tensiones son reacciones del peso, listo. Ahí lo resuelve uno de forma más directa. Bien, ahora tenemos este tercer sistema de cuerpos, que es en tres cuerpos unidos, pero acá hay algo especial, y es que aparecen las tensiones máximas de la soga. Uno si tiene una soga en la vida real y la empieza a tirar, empieza a estirarla y estirarla, eventualmente se va a romper.
tienen un límite, obviamente, de tensión que pueden soportar. Hasta ahora habíamos estado considerando que las sogas aguantaban una fuerza indefinida, pero en este caso se nos va a establecer que aguantan un máximo, en este caso de 30 newtons esta y esta de 20. Entonces, ¿qué va a pasar? Imagínate que el cuerpo C está siendo jalado por alguna cosa. Acá pongo una fuerza. Opa. Está siendo jalado. Entonces, si esa fuerza fuera, ponele, de 20 newtons, ¿qué pasaría? El cuerpo C generaría una reacción. Esa reacción va a ser de 20 newtons, ¿no? Hace la reacción sobre la soga. Entonces ya acá habría una tensión de 20 newtons. La tensión de 20 newtons se le aplica a B. Entonces B empieza a acelerar con el cuerpo C, pero ¿qué pasa? Que B realiza una tensión de B a C como reacción. Entonces, como esa tensión también vale 20, lo que va a pasar es que va a haber una tensión de C a B de 20 y una tensión de B a C de 20. Entonces, la suma de ambas tensiones me va a dar 40. Y esta soga con máximo aguanta 30. Entonces, ¿qué voy a poder determinar? Que el cuerpo B y el cuerpo C se llegaron a acelerar, pero pasó que se rompió la soga. Y el cuerpo A directamente ni aceleró, porque la soga esta se rompió antes de que B pudiera transmitir la fuerza a A. Entonces al final me queda el cuerpo C tiene cierta aceleración, el cuerpo B tiene cierta aceleración pero la va a perder porque ya no está conectado a C, y el cuerpo A no tiene ninguna aceleración y está directamente quieto. Y por último, este sistema de cuerpos em, lo tenía por acá guardado. Mm, Aunque última puedo hacer un dibujo, es tan sencillo el dibujo y es por ahí raro de entender. Ah, pam, pam. Acá lo tengo. Pues acá está. ¿Qué es este? Este sistema de cuerpos parece muy sencillo, pero... Y de hecho lo es en realidad. Pero es fácil caer en un error muy boludo. Y es el siguiente. Yo acá tengo que el cuerpo A está siendo tirado por una fuerza. El cuerpo A podría ser, qué sé yo, una mesa o un sillón. Clávale. Y el cuerpo B es un objeto que está apoyado encima de A. ¿Qué pasa? Si yo empiezo a tirar de A, se va a empezar a mover, a menos que la fricción estática me lo contrarreste, ¿no? Pero supongamos que se empieza a mover. ¿Qué va a pasar con el cuerpo B? El cuerpo B, o sea, como esto es un sistema de cuerpos, es obvio que el cuerpo A y el cuerpo B van a estar unidos. El cuerpo B va a estar unido, pero ¿por medio de qué fuerza? Pues bien, nosotros realmente entre A y B no tenemos ni pegamento, no tenemos ninguna soga, no tenemos nada. Simplemente está apoyado. Lo único que tenemos entre ambos cuerpos es rozamiento. Entonces, lo que mantiene a ambos cuerpos unidos es la fricción, porque la fricción es la fuerza generada por el rozamiento. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿para dónde apunta la fricción? Uno, como siempre ha visto que la fricción va al contrario a la fuerza de empuje, es muy fácil caer en la tentación de poner la fricción hacia la izquierda, pero en realidad está mal. La fricción en este caso va hacia la derecha. ¿Por qué? Por dos razones. La primera razón es una cuestión práctica. Si vos moves una mesa con objetos encima, los objetos que están encima se van a empezar a mover con la mesa. ¿Qué pasa? Si se mueven con la mesa,
Eso quiere decir que la fricción está, o sea, que hay una fuerza que está en el mismo sentido que el empuje de la mesa. Y claro, como la única fuerza que puede haber es una fricción, entonces la fricción está yendo en dirección a la fuerza de la mesa, porque si no, no se estarían quietos los objetos de arriba de la mesa. Los objetos de la mesa se empezarían a ir para atrás y no pasa. Y segundo de todo, por una cuestión, o sea, la cuestión teórica, la explicación teórica es más rara. Y es la siguiente, y es que yo tengo que, de cierta manera, el cuerpo B se trata de mantener quieto. Por primera ley de Newton, que es la de inercia, nos dice que los cuerpos tienden a mantenerse quietos a menos que haya influencia de una fuerza. ¿Qué pasa? Que entonces esa inercia, que la inercia es más un concepto, no es algo, o sea, no existe una tal fuerza de inercia, pero como que conceptualmente hay como una fuerza que mantiene que tiende a hacer que el cuerpo B se mantenga quieto. Entonces la fricción acá se estaría oponiendo a a esa fuerza imaginaria, que sería la inercia. Eh, es, es rara la explicación teórica y realmente considero que es innecesaria, porque realmente la explicación teórica siempre va a ser rara y mientras que la explicación práctica es mucho más fácil. Simplemente ¿por qué? Porque en la vida real pasa así. O sea, en la vida real es obvio que la fricción va para la derecha porque si no los objetos cuando uno mueve una mesa se quedarían flotando. Porque alguna fuerza tiene que hacer que se muevan con la mesa. Entonces simplemente eso. La fricción va a ir hacia la derecha. ¿Con cuánto va a valer la fricción? Y va a valer lo necesario para que el cuerpo B esté acelerado de la misma manera que el cuerpo A. Entonces, como, o sea, entonces lo que voy a hacer yo es, cálculo la aceleración de A con segunda ley de Newton. Chao. Y después de eso, lo que voy a decir es, el cuerpo B tiene la misma aceleración, pero como tiene otra masa, la fuerza fricción de B va a ser igual a la aceleración de A por la masa de B. Y de ahí yo obtengo la fuerza de fricción de B. Nada más. Eso sería este sistema de cuerpos, que como digo, es sencillo en los cálculos, en el término, en el campo conceptual es extraño, rarísimo. Y nada, seguramente hay explicaciones más convincentes de por qué B tiene la fricción ahí, pero no las he encontrado, así que listo. Eso sería todo el video larguísimo, porque tenía muchísimos ejercicios ahí guardados, que seguramente nadie los vea, pero bueno, acá estoy. Si alguien llegó al final, adiós.